Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Les saluda un servidor, José Manuel Suárez Torres, pastor de la iglesia Viva la Familia en Cunduacán, Tabasco. Esta mañana o esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que me parece interesante y que el Señor puso en mi corazón esta madrugada. Y quiero hablar acerca de la manipulación de los sueños. La palabra sueños, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice que es el acto de representarse en la fantasía de alguien mientras duerme a través de sucesos o de imágenes. Entonces, nosotros, todos los seres humanos, en algún momento hemos tenido algún sueño, se nos han presentado o representado en nuestra mente sucesos, imágenes, cosas que están en el subconsciente o en el inconsciente, pero que se presentan a nuestras vidas mientras nosotros estamos dormidos. Entonces, ¿qué es manipulación de los sueños? Manipular, dice también el diccionario, que es trabajar demasiado algo, es sobarlo, manosearlo. La manipulación tiene que ver con intervenir con medios hábiles y a veces arteros, en este caso en los sueños. Es la intervención entonces de la oscuridad o de las tinieblas con medios hábiles y con el propósito de matar en los sueños. El propósito es distorsionar la verdad, la justicia, y desde luego el propósito de la manipulación es que aquellos medios ocupados sean para que las personas hagan o sirvan a los intereses particulares de las tinieblas. Uno de las definiciones de la manipulación es manejar a alguien los negocios a su modo o mezclarse en los ajenos. Aquí yo quiero mencionar lo siguiente. El propósito de este mensaje es, tal vez alguien ha tenido algunos sueños que lo están turbando o que le están dañando, le están afectando, le han echado a perder, más bien, le han hecho perder la calma. Yo quiero decirle que Dios puede intervenir en nuestros sueños para guiarnos en su absoluta y su completa voluntad. El ejemplo lo encontramos en muchos versos de la Biblia, y usted puede encontrar allí, por ejemplo, a un Adán, que el Señor le dio un profundo sueño y de él sacó a la mujer. Encontramos luego a un José que tuvo dos sueños. Y luego en la misma historia de José, encontramos a un copero y un panadero que también tuvieron sueños. El faraón mismo tuvo dos sueños. Entonces, Dios puede intervenir en la vida de una persona por medio de sueños. Pero resulta que el mensaje va por otro lado. Satanás, que el Señor lo reprenda, en la eternidad aprendió de Dios muchos secretos que en la actualidad copia para intervenir los sueños con manipulación, con el propósito de manosear tu alma, de sobarte el alma, a fin de darte a creer que hay placeres ilícitos de los que puedes disfrutar sin tener consecuencias fatales. Por ejemplo, un varón casado soñando con mujeres que no le pertenecen. Esas son manipulaciones que vienen al sueño de una persona cuando está dormido, y podría la persona decir, bueno, yo no tengo ninguna culpa, y ciertamente tal vez no tenga ninguna responsabilidad en cuanto a ese sueño, pero sí en llevar a cabo lo que ha soñado. Las armas de la oscuridad son hábiles para intervenir nuestros sueños. Han aprendido a lo largo de nuestra historia y aún en la eternidad, aprendieron habilidades de cómo interferir en la frecuencia de nuestros sueños y distorsionar la verdad de la palabra de Dios que ya ha sido sembrada en nuestro corazón, y también de alejarnos del camino derecho de Dios, del camino de la justicia. Desde luego, todos estos sueños que el enemigo o la maldad o la oscuridad o las tinieblas tratan de dañarlos,
tiene el propósito de que les sirvan los hombres y las mujeres a los intereses particulares del reino de las tinieblas y no a los de Dios. El propósito de las tinieblas es manejar la vida de los seres humanos a su modo y a los cristianos a vivir una vida mezclada con el mundo, con el pecado y así llenarlo de confusión. En lo personal, como pastor, me ha pasado casos en los que ha habido personas que dicen: pastor, yo soñé con fulano de tal y soñé que tenía relaciones sexuales con él. Y entonces la persona que comentaba esto, y que no fue una ni dos, sino muchas personas, eran mujeres que habían tenido sueños con varones que no le pertenecían a ellas, sino que eran esposos de otras personas o jóvenes solteros. De igual forma, varones que sueñan con mujeres que no les pertenecen, o hasta el grado también de que hombres sueñen con hombres o mujeres con mujeres, y entonces venga la confusión en la sexualidad de la persona. Porque el propósito de estas armas que ocupa la oscuridad para intervenir los sueños es distorsionar, decía hace rato, la verdad de la palabra de Dios, el camino derecho de Dios, y que los hombres les sirvan y las mujeres a los intereses particulares del reino de las tinieblas y no a los intereses de Dios. Un espíritu puede meterse en la frecuencia de nuestros sueños. Lo dice la Biblia en Job capítulo 4, verso 13. En la Biblia de las Américas dice: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Entonces, es en visiones nocturnas, cuando hay sueño, cuando el hombre descansa. Dice: me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, fíjese, un espíritu entró a las visiones nocturnas, al sueño, en este caso de Elifaz, en Job capítulo 4, verso 14. Dice que hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Y dice: paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía. Entonces, usted puede leer esos versos que están a continuación y encontrará que hay un mensaje que viene a confundir, incluso a llenar la mente de este hombre Elifaz, para poder atacar a la vida de un hombre que era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal como Job. Entonces, el propósito de un sueño que no viene de Dios, sino que ha sido manipulado por las tinieblas, es hacer perder la calma. La Biblia, traducción lenguaje actual, dice en Job capítulo 4, 13: mientras todo el mundo dormía, tuve un sueño y perdí la calma. Si el sueño que usted ha tenido le hace perder la calma y le hace mirar por un camino que no es el correcto, hace que usted tenga miedo a lo que pueda pasar en su vida, pero que le está guiando a un camino equivocado, entonces no puede ser Dios el que esté hablando con usted. El espíritu, dice la Biblia, en una Biblia, la MN, dice en Job capítulo 4, verso 13, esta Biblia, permítame, esta Biblia MN es, la Santa Biblia Martín Nieto, dice, es una traducción, dice: cuando el espíritu divaga en las visiones de la noche, el espíritu entonces está despierto. El alma está tal vez en forma también despierta, pero el cuerpo está descansando. Cuando el sopor llega a los hombres, o cuando el sopor invade a los hombres, dice, entonces puede llegar la manipulación en los sueños, puede llegar al alma y puede afectar el cuerpo. Job 4:14 dice: un estremecimiento de espanto me sacudió, que de terror hizo temblar mis huesos. Esa manipulación llega al alma y llega también al cuerpo. El viento, o sea, el espíritu, azotó mi rostro, se erizaron los pelos de mi carne. Alguien surgió, no reconocí su semblante, un fantasma estaba ante mis ojos, luego se dejó oír una voz: queda. La manipulación de los sueños es contraria al propósito divino. Fíjese lo que le voy a decir. Tal vez lo que comente en este momento usted le parezca no tan apropiado, ¿verdad?
para la interpretación de la palabra del Señor, pero yo creo que el Señor le va a dar oídos circuncidados y le va a dar oídos espirituales para entender lo que voy a decir. El enemigo también habla en sueños. Así como Dios habla en sueños y interviene en nuestros sueños, interfiere en nuestros sueños, entra en la frecuencia de nuestros sueños. Dios dice en su palabra, Job capítulo 33, verso 14, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Fíjese quién está hablando ahí, Dios, pero el hombre no entiende. Dice que habla por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces Dios habla de esa manera, pero el enemigo es un copión, permítame esa palabra, copia las formas que Dios tiene de trabajar. Por ejemplo, dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces el enemigo también usa esas formas y dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, anda alrededor. Cuando el Señor le pregunta ¿de dónde vienes, Satanás? Él dice de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces copia las formas que tiene Dios de trabajar, pero obviamente el propósito de él es contrario al propósito divino. El enemigo entonces habla a través de sueños. Ten cuidado con lo que sueñas. No aceptes todo lo que sueñas. No des crédito a lo que en tus sueños llegan, a las visiones nocturnas. Porque a veces esos sueños tienen el propósito de mostrar cosas para que te involucres en asuntos que no son correctos. Job capítulo 33, verso 16 dice, entonces Dios revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios da revelación, pues el enemigo muchas veces muestra cosas. Por ejemplo, un hombre que tiene, discúlpeme y trate de entender este ejemplo, un hombre que tiene deseos de otra mujer que no es de ella, el diablo lo sabe porque él es el que está poniendo esos pensamientos, esas ideas en su corazón. Y de pronto él sueña con aquella mujer y dice, eso viene de Dios. Oh, es lo que va a pasar, va a pasar. Y entonces, al mismo tiempo, del otro lado, Satanás está manipulando el sueño de aquella mujer para mostrarle sueños eróticos o de diferentes tipos o románticos con aquel hombre. Porque el propósito es mostrar cosas para hacer caer a las familias, a los hogares, a aquellos que confían en Dios y aún a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón para destruir la vida de las nuevas generaciones. Dios, fíjese que cuando Dios habla por sueños, según Job 33, 17, lo hace para quitar al hombre de su obra, o sea, para que deje de pecar. Pero el enemigo muestra sueños o interfiere en los sueños para continuar pecando. Dice la Biblia que Dios habla en sueños y en visión nocturna para apartar del varón la soberbia. Sin embargo, Satanás hace todo lo contrario. Lo hace para llenarlo de soberbia y de orgullo. Entonces, es importante que aprendamos a discernir los sueños que vienen para manipularnos. El propósito de Dios es, dice según Job 33, 18, es detener el alma del hombre del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Pero la Biblia dice que el propósito de Satanás es matar, hurtar y destruir. Entonces yo quiero que usted reciba esta palabra y entienda si está luchando con algún sueño, con alguna visión nocturna, con algo que le está quitando la calma, la paz. Cuidado, el enemigo quiere manosear su alma. El enemigo tiene medios hábiles y el Señor lo reprenda. Y tiene medios arteros para distorsionar la verdad que Dios ha sembrado en su corazón, para distorsionar la justicia, el sentido de justicia que Dios puso en su alma, en su espíritu, y quiere que usted le sirva a él, porque los servicios, que mucha gente que le sirve a Satanás dice, es que yo lo soñé, es que yo tuve un sueño.
Hay homosexuales que empezaron su vida homosexual y de lesbianismo porque tuvieron un sueño con otra mujer o con otro varón. Porque el enemigo maneja las cosas a su modo, intenta mezclar muchas cosas, sobre todo la palabra de Dios con el pecado. Y déjame decirte que hay predicadores y profetas que han sido manipulados sus sueños, y que de sus sueños sacan visiones falsas. Porque los sueños a veces son usados para manipular. Jeremías 23:32 dice: he aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos. Seguramente que esos que profetizan sueños falsos es porque han tenido sueños. Satanás intervino sus sueños y los manipuló, y entonces ellos vienen y declaran el sueño, lo cuentan. Y ese es uno de los errores graves que hay hoy en día, que cualquier sueño se cuenta a través del púlpito, pensando que de esa manera vamos a hacer que el pueblo tome el camino correcto, cuando en realidad hacemos errar al pueblo con mentiras y presunciones. Dice la Biblia en Jeremías 23:32, dice el Señor: he aquí yo estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié, ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Hermano y amigo que me escuchas, pastor, profeta, apóstol, evangelista, pastor o maestro, antes de dormir, oremos y pidámosle al Señor que nos dé sueños que vengan de Él, y cualquier cosa que no sea de Él podamos discernirla y reprenderla, sacudirla de nosotros. Mantenga una libreta donde anotar los sueños que vienen de Dios. Eso es bueno, eso es correcto. Eclesiastés 5:7 dice: porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Es decir, por encima de cualquier sueño, por encima de cualquier otra cosa, cualquier visión nocturna, está el temor a Dios. Si el sueño que tú tienes te aleja del temor de Dios, es un sueño incorrecto. Es un sueño que viene para manipular tu vida de parte de las tinieblas. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Amén.